Hola, 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 buenas noches a todos. Qué pena la tardanza, qué pena esta demora en el inicio de esta sesión, que pido excusas de antemano. Estaba precisamente saliendo de la ciudad de Bogotá hoy, ya estoy en Valledupar, llegando apenas a mi residencia y bueno, ya aquí con ustedes para poder compartir este espacio de formación en el que juntos caminaremos pues hacia los que nos competen. Bueno, contentos, contentos, contentos por esta noche. Gracias a la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes esta noche. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Muy, muy, muy buenas noches. Gracias. Gracias, gracias a todos. Bueno, muy agradecido con ustedes por la espera, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, eh, vamos a dejar el tema de la tarea que teníamos en relación a la inteligencia emocional. Lo vamos a dejar como un texto que ustedes puedan, un producto entregable, ¿vale? Como un producto que puedan entregar. Así que vamos a tener esa oportunidad, ese espacio, pues, de poder estar así. Y vamos a empezar a trabajar esta noche lo relacionado a modelos pedagógicos. Modelos pedagógicos, cuando veamos modelos pedagógicos, entonces veamos también el tema de modelos evaluativos, que va muy de la mano con el modelo pedagógico. Una frase, recuerdan la frase inicial con la que arrancábamos el diplomado, esa frase de reflexión que coloqué al principio de cómo enseñamos, cómo así evaluamos, o cómo evaluamos, enseñamos. Entonces nos va a dar a pensar precisamente cuando colocamos precisamente lo que es el modelo pedagógico, va a tener una relación directa con la forma en que nosotros evaluamos. Bueno, ¿qué es pedagogía? Yo quisiera de pronto en esta noche que ustedes me contaran un poquito acerca de lo que es la pedagogía. A ver, escribamos en el chat, ¿qué significa para ustedes pedagogía? ¿Qué es pedagogía para ustedes? Por favor, escribamos ahí en el chat. ¿Es una ciencia? ¿Es una rama de la educación? ¿De qué se encarga la pedagogía? Cuando usted le dice, cuando a usted como profesor le dicen, usted es un buen pedagogo, ¿a qué se están refiriendo? ¿Lo están ofendiendo o le están echando un piropo? A ver, ¿qué es pedagogía? Entonces voy a tratar de recuperar. El que quiera pues participar, abrir su micrófono también me avisa, levanta la manito o abre su micrófono y nos logra compartir para ustedes qué es.
Bueno, por aquí están escribiendo que Librada nos dice que pedagogía es el arte de enseñar. Muy bien, Geraldine nos dice precisamente lo mismo, que es el arte de enseñar. Mayra Bone nos dice, son los métodos y las técnicas que se aplican para la enseñanza. Angélica Marina Chacás Cuxal dice que es la ciencia que se encarga del estudio de la educación. Bonita apreciación acerca del mundo de la educación. Cristian Estudillo nos dice es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie humana, correcto, y que se desarrolla de manera social. La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con características psicosociales que tiene la educación como principal interés de estudio. Gracias, muy profundo ese concepto, Cristi, gracias. Marilyn nos dice, Marilyn es la ciencia que estudia la educación, es el arte de enseñar. Carol Albor dice pedagogía, consiste básicamente en llevar a cabo lo aprendido. Muy bien, Carol. Y ese concepto de llevar a cabo lo aprendido nos hace pensar también en el concepto de competencia, ¿no? Edith Yasmín Gutiérrez Santiago nos dice, es la ciencia que estudia las técnicas de cómo enseñar. Marta Patricia nos dice, pedagogía es una rama de la educación que trata de los métodos de enseñanza que debe aprender un docente. Esther Martínez de López dice, el proceso metodológico de enseñar. Diana Fernanda Herrera dice, el estudio de la educación, su objetivo es planificar, analizar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje. Muy bien. Carol nos recuerda entonces que es un método de enseñanza. Es el conjunto de acciones y técnicas que coordinadas entre sí tienen el fin de dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. Y Rocío nos dice son las técnicas que se usan en la enseñanza de la educación. Bueno, me veo en la tarea o en la necesidad de plantearles a ustedes otra pregunta, porque veo que hay algo aquí interesante que ustedes están planteando, pero siento y percibo con algunos de los conceptos que me están transmitiendo ustedes, que están escribiendo esta noche, que hay también como parte de alguna situación que se está confundiendo con otra palabrita, que también la usamos con mucha frecuencia en el escenario de la educación, y es una palabra que yo creo que a ustedes se les va a sonar muy conocida, y es la palabra didáctica. Entonces quiero preguntarles, ¿qué diferencia hay entre pedagogía y la didache o la didáctica? Por favor, cuéntenme un poquito la diferencia entre pedagogía y didáctica. ¿Qué diferencia entre pedagogía y didáctica? Angélica Marina Chacás Cuxal nos da un concepto muy oportuno. Nos dice paidos, que significa niño, y gogía, que es conducir. Entonces, pedagogía es el acto de conducir al niño. Rey nos dice que pedagogía es enseñanza. ¿Qué será la didáctica entonces? ¿Qué será la didáctica? La forma, muy bien. ¿Una es mayor que la otra quizás? Ve y también reconoce que didáctica es la forma en la que enseñamos. Una contiene la otra, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es menor? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es? A ver, ¿hay una que está implícita en la otra? ¿O son ciencias opuestas, complementarias? Ambas deben ir de la mano, correcto. La pedagogía se ocupa de la investigación de cuestiones globales de la educación. La razón de esto es que lleva consigo un aspecto de beneficio social. La didáctica, por otro lado, dice Cristian Estudillo, estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los métodos prácticos. Muy bien. Por lo tanto, se enfoca a orientar al docente. Muy bien. Bey dice que las dos van de la mano. La pedagogía es la manera de enseñar y de didáctica son las herramientas que utilizamos para incentivar una actividad. La pedagogía busca comprender las finalidades de la educación y la didáctica fija sus límites en el aprendizaje.
La didáctica está en el proceso de pedagogía. Didáctica es sinónimo, dice Angélica Marina, didáctica define el concepto, Angélica, como la manera de enseñar. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué será mejor? ¿Que nos digan que somos buenos didactas o que somos buenos pedagogos? Geraldine dice, si sé enseñar, que es el arte de esa ciencia, tengo didáctica para enseñar. Muy bien. La didáctica entonces sería el vehículo que usamos para transmitir, para poder formar, para poder enseñar, para poder precisamente adentrarnos a ese mundo de que el otro necesita una visión particular y que en esa visión particular hay unos métodos, unas formas, unas técnicas, unas estrategias específicas. Por eso me quise plantearles estas dos preguntas o que tratáramos de dilucidar el concepto de pedagogía y didáctica. Porque hablamos de modelos pedagógicos y cuando hablamos de un modelo pedagógico hablamos de un marco global. De por sí que el concepto de modelo, entonces, el concepto de modelo es un concepto mucho más polisémico, es decir, que tiene muchísimas interpretaciones, abarca muchos conceptos, abarca una gran magnitud de ideas. El concepto de modelo, pues, tiene varios usos. Hablamos de un modelo, por ejemplo, de ropa o una modelo. Son mujeres u hombres que con su cuerpo, su belleza, pues se muestran al mundo. Pero para hablar, por ejemplo, de las tendencias en la moda, de la forma corporal ideal, por ejemplo. Pero también un modelo es alguien que yo puedo tener como referencia y a quien yo puedo imitar. Eso es un modelo. Mi papá o mi abuelo es el modelo que yo quiero seguir. O de pronto para los cristianos, Jesucristo es el modelo a imitar, el modelo perfecto de ser humano, el modelo de hijo que yo quisiera imitar. Muy bien. También hablamos de modelos cuando, por ejemplo, hacemos un prototipo de algo y creamos un modelo, es decir, una base, un prototipo, un insumo base para que de él se desprenda la producción en serie precisamente de eso. O también lo vemos en la arquitectura. En la arquitectura, en los edificios o las construcciones, siempre vemos que hay una casa modelo, un apartamento modelo. Y ese apartamento es el que se va a replicar en los diferentes pisos del edificio o en los diferentes lugares de la urbanización, diferentes casas de la urbanización. Dice, esta es la casa modelo. Y la casa modelo va a ser esta casa se va a construir en réplicas en esta urbanización. Entonces miren que el modelo puede ser precisamente la representación de algo pequeño, de alguna cosa. Podemos tomar, por ejemplo, un avión a escala, por ejemplo, un carro. Ese es el modelo de carros de los años 60 o el modelo de avión que se está usando hoy para transportar a pasajeros internacionales. Y lo presentamos a través de un juguete, de un toy, de un prototipo, de algo fáctico, de algo objetivo, de un juguete quizás. Y así lo mostramos. El concepto de modelo, entonces, es polisémico, es amplio. Por eso hablar de modelos es hablar de algo bastante amplio, bastante extenso. A nivel de la ciencia, un modelo es una representación de la realidad. Un modelo, escuchen bien porque este concepto es quizás el más importante para hablar de modelo pedagógico o modelo evaluativo. Cuando hablamos de un modelo pedagógico, de un modelo evaluativo, de un modelo en el campo científico y en el campo de la educación, tenemos que reconocer que el modelo es una representación de una gran realidad, de un gran bloque de la realidad. ¿Sí? Y por eso se muestra como un objeto que parte de esa realidad, como si nosotros fuéramos a una gran cantera,
a un gran yacimiento minero y de ahí extrajéramos un pedazo, ¿cierto? Para interpretar lo que podríamos encontrar en esa gran cantera. A nivel de la ciencia médica podríamos pensar, perdonen la analogía que voy a hacer, pero tal vez de tal manera que podamos hacerlo también de una manera muy pedagógica, muy didáctica, es lo que corresponde a las biopsias. Las biopsias, una biopsia representa entonces una realidad. Una biopsia representa una realidad. Se toma parte de las células, un parte del tejido de un órgano para determinar qué es lo que tiene todo el órgano. Entonces, el modelo pedagógico hace alusión precisamente a una representación de la realidad en general. Voy a tratar de leerlos aquí. Didáctica es la manera de enseñar. Entonces, profesor, Cristian dice, usted dice que la didáctica es la herramienta que usamos para enseñar. Más que herramientas, Cristian, es el conjunto de técnicas, herramientas, estrategias, es la forma en la que estamos empacando o embalando el producto sustancial que es básicamente la educación. ¿Sí? La forma en que vendemos, la forma en que transmitimos eso. Laren dice, en lo personal creo que prefiero que me digan que soy una mejor pedagoga, no maestra. Ambos van entrelazados, es mejor ser pedagogo didacta. Pedagogía es la manera más sencilla que se utiliza para enseñar y como medio podemos utilizar la didáctica, correcto. Pedagogo es mejor, dicen Carmen Espinal. Las dos son importantes. Si soy buena pedagoga, soy creativa para transmitir el mensaje, gracias, el aprendizaje. Muy de acuerdo, Esther. Y Bey dice, los modelos pedagógicos se puede decir que son lineamientos educativos. No sé hasta qué punto, Bey, podríamos decir que son lineamientos, porque la palabra lineamientos nos da una alusión o nos hace pensar en directrices. Y ojo con eso, o sea, si hay algo que nosotros los pedagogos debemos tener en cuenta y no perder de vista jamás, es precisamente el hecho de ser creativos, de ser innovadores a la hora de transmitir nuestro conocimiento, a la hora de hablar de lo que nosotros tenemos para compartir. Entonces, si nos quedamos con la idea de que un modelo es un lineamiento, creería yo que nos estaríamos limitando precisamente por el hecho de que nos da la alusión más de una norma, de una ley, y aunque indudablemente los ministerios de educación de nuestros países dictan lineamientos, dictan normas, dictan la manera o la forma en la que nosotros podríamos transmitir y respetar los planes de estudio, los currículos de nuestros de nuestras escuelas, de nuestros sectores del sector educativo, juega un papel muy importante ese plus y esa identidad singular que usted como docente, como profesor, le puede dar al resto, a sus estudiantes, las personas. Entonces, miren que un modelo pedagógico, entonces, más que un lineamiento, por eso no quisiera que quedaran con la idea de que es un lineamiento, es un pedazo de esa realidad compleja, vuelvo a insistir, llamada pedagogía. El modelo pedagógico se encarga entonces de describir o representar conceptualmente ciertas relaciones que se dan en el acto de enseñanza y aprendizaje. Mírenlo bien, nos permite el modelo pedagógico describir o representar conceptualmente cómo se dan ciertas relaciones en ese acto tan bello y tan significativo y tan importante en la educación como es el acto de enseñar y aprender, la relación enseñanza y aprendizaje. Toda teoría pedagógica, y por eso la pedagogía, me encantó una de las definiciones que ustedes dieron esta noche de pedagogía, porque
La pedagogía apunta al estudio científico del ser humano en un fenómeno, de un contexto significativo de enseñanza y aprendizaje, no solamente de educación, porque es que podemos ser pedagogos estando en el sector industrial u organizacional. Podemos ser muy buenos pedagogos estando en la iglesia. Podemos ser muy buenos pedagogos estando, en el deporte. Por ejemplo, un director técnico. Sí, podremos ser muy buenos pedagogos, por ejemplo, si estamos en las fuerzas militares. Podemos ser buenos pedagogos. Miren el ejemplo de Jesús, de Mahatma Gandhi, de la Madre Teresa de Calcuta. Estos personajes tuvieron pedagogía, pero no se conformaron con un escenario netamente educativo, con un escenario netamente de la educación formal o informal, no. Fueron un poco más allá. Por eso pensar que la pedagogía es un acto exclusivamente de la educación ya también nos limita. La pedagogía tiene otros escenarios. Y como para concluir, digámoslo así, el tema de la pedagogía, todo lo que implique el acto, yo le llamo el acto sublime, porque para mí es algo que merece mucha mística. El acto sublime de enseñar y aprender, la relación dialógica que hay entre enseñanza y aprendizaje es invaluable y precisamente es lo que nos lleva a pensar en la pedagogía. Y ustedes y yo nos hemos dado cuenta que todos estos escenarios donde que les acabo de mencionar, la política, el deporte, lo militar, la religión, la educación, en todos los escenarios, la familia misma. Hay papás que son muy buenos pedagogos y eso nos hace pensar en que el afán de un papá o de una mamá es enseñarle a sus hijos y que ellos aprendan a ser respetuosos, aprendan a ser obedientes, aprendan a ser ordenados, que aprendan a respetar a los demás, que cuiden el medio ambiente, que cuiden a sus mascotas. Es decir, todos estos actos donde hay una relación dialógica entre la enseñanza y el aprendizaje nos lleva a pensar en pedagogía. Por eso pedagogía es algo mucho más que la ciencia que opera en el terreno de la educación. Pedagogía incluye ese acto sublime de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, toda teoría, toda teoría pedagógica tiene entonces 5 preguntas. Yo quiero que ustedes en estos 5 o 6 minuticos respóndanse estas 5 preguntas. Los que son profesores, por favor, los que somos papás, los que tenemos sobrinos, los que son maestros, respóndanse estas 5 preguntas. Primera pregunta, ¿qué tipo de ser humano quiero formar? ¿Qué tipo de ser humano quiero formar? Segunda pregunta, ¿qué experiencias debo darle a este ser humano para que crezca y se desarrolle? Tercera pregunta, ¿quién es el que debe impulsar ese proceso de enseñanza, de aprendizaje? ¿Quién? Ahora bien, cuarta pregunta, la tercera nos hace pensar en nosotros, ¿no? Y nos entrega una gran responsabilidad, señores, señoritos, señoritas, nos entrega una gran responsabilidad a la tercera pregunta. Nos coloca como foco y punto crítico de la experiencia educativa, de esa relación dialógica entre la enseñanza y el aprendizaje. ¿Quién es el que debe impulsar el proceso educativo? Cuarto, ¿cómo podemos regular nuestras interacciones con nuestros hijos,
con nuestros estudiantes, con nuestros educandos, nuestros aprendices. ¿Cómo podemos regular esas interacciones? Y pues indudablemente la quinta pregunta, ¿qué métodos y técnicas usted conoce que le han permitido alcanzar mayor eficacia a la hora de enseñar y aprender, de cumplir los objetivos? Bueno, si ustedes se dan cuenta, como están planteadas estas 5 preguntas, son muy profundas, son amplias. La primera, por ejemplo, nos hace pensar un montón de cosas, nos hace pensar precisamente en que queremos seres humanos autónomos, independientes. Me llama mucho la atención porque es que cuando uno ve las misiones de las instituciones educativas, el 80% de las instituciones educativas dicen siempre, formaremos un ser integral. Yo no sé si de pronto está también el escenario del sector educativo en donde usted trabaja. Pero entonces cuando uno le pregunta a la gente qué es un ser integral, ya ahí empiezan, como decimos acá en Colombia, los ayayay. O empieza el cancaneo, empieza la persona a volverse gaga, porque ser integral, dualmente es un concepto muy amplio. Buscamos la integralidad del ser, o sea, y suena muy curioso, pero no, o sea, revisen las misiones, por ejemplo, de su universidad, de su colegio, de esa persona que, es más, mire el perfil de egresado que quiere tener usted en su universidad, en su bachillerato, en primaria, en el salón de clase o el plan de estudio del salón de clases. Y nos hace pensar, en verdad, un montón de situaciones particulares. Esa primera pregunta ya nos arroja un montón de reflexiones, ya nos arroja un montón de significancias particulares, ¿sí? Nos arroja subpreguntas. Bueno, ¿por qué estas 5 preguntas? Porque un pedagogo, una persona que se considere pedagoga, debe precisamente dar alcance a estas preguntas en conjunto, teniendo en cuenta que él no es un informador. Y aquí siempre me ha gustado diferenciar esto, porque un verdadero pedagogo no informa, un verdadero pedagogo forma. Y esto es clave, forma. Y formar es el elemento clave y unificador de toda la pedagogía. Y no solamente formamos en primaria o en preescolar, en los primeros años de vida. Miren, yo trabajo en el sector universitario y uno sigue formando. Y no sigue solamente formando para que ellos sean profesionales. Hay una intención, bueno, en mi parte y lo que yo busco también en el equipo de trabajo que yo coordino con mis docentes, que mis profesores también se preocupen por esa calidad de vida. Que el discurso de la teoría y la práctica sea coherente. Es más, yo siempre le he dicho a los profes, a mí no me interesa que usted venga a transmitir lecciones, a informarle lecciones a los estudiantes. No, no, es lo que menos me interesa a mí en el mundo de la universidad. Me interesa que usted transmita convicciones, que usted haya vivido, que usted se haya untado con la realidad, que usted pueda decir, miren, la teoría dice esto, pero en la realidad nos vamos a encontrar con tal situación. Un pedagogo, entonces, va a tratar de responder estas 5 preguntas que les acabé de mostrar.
y constantemente estar en el proceso de mejora y actualización de las respuestas a estas 5 preguntas. Entonces, lo primero es, ¿cómo estamos viendo al ser humano? ¿Cómo está viendo usted a sus hijos, por ejemplo, si somos papás, si no somos profesores? ¿Cómo estamos viendo a nuestros hijos? Como seres indefensos, vulnerables, torpes, tábulas rasas en donde se va a escribir todo lo que ellos, o seres activos en el proceso del aprendizaje, curiosos, exploradores, inteligentes, con inteligencias múltiples, ¿sí? Que pueden desarrollar un aprendizaje significativo, que están en etapas sensoromotriz o preparacional o concretas o formales. ¿Cómo estamos viendo a ese ser humano que tenemos ahí enfrente? ¿Cómo ve la gente al otro? ¿Cómo vemos nosotros como profesores al otro? El concepto de ser humano que tenemos ahí enfrente y ahora el que queremos formar, hacia dónde queremos llegar, llevar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes. Yo siempre he sido un defensor de que nosotros los profesores no deberíamos sentir miedo, no deberíamos sentir miedo a que un alumno nos supere. No debería pasar eso. No debería en nosotros existir el celo o ese sentimiento a veces de venganza y de aplastar al otro porque sabe más que nosotros. Porque aunque no estudió lo que nosotros hemos estudiado y aunque no tiene la edad que nosotros tenemos, en ese tema, él se está convirtiendo en un experto y sabe un poco más, quizás, que nosotros que tenemos 40, 30, 50 años de edad, no sé. Y él solamente tendrá 7, 10, 12, 20, no sé. ¿Cuál es el ser humano que queremos formar? ¿Sí? ¿Qué tipo de ser humano? Pensemos, por ejemplo, en el producto. Pensemos en un tema del producto. ¿Cuál es qué clase de hijo le voy a entregar a la sociedad? ¿Será que mi hijo será capaz de transformar la realidad de esta sociedad que tiene características X, Y, Z? ¿Sí? No vamos a de pronto a ahondar en el tema de las sociedades en las que nosotros nos vivimos, porque pues, indudablemente yo creo que ustedes y yo tenemos muy bien diagnosticada o al menos tenemos la impresión diagnóstica de las sociedades en donde estamos. Sociedades de caos, de conflictos, de escasez, de vulnerabilidad, de diferencias en las clases sociales, bueno, pero también una sociedad con unas grandes situaciones para potenciar, para mejorar, para crecer, etcétera. Pero ¿qué tipo de ser humano le estoy entregando yo a la sociedad? ¿Qué busco en mis hijos? A la hora, por ejemplo, de vincularlos en estos días que estoy viviendo algo particular con mis hijos. Ya mi hija termina su vida preescolar, empieza la primaria, mi hijo eh, está en la mitad. ¿Hacia dónde los quiero llevar? ¿Qué quiero ver en ellos? El inglés, la informática, las artes, las ciencias, ¿qué quiero buscar en ellos y en dónde lo puedo ubicar a mi hijo para que él desarrolle esas potencialidades que él tiene? El ser humano, ¿cómo lo vemos? Lo vemos como un ser espiritual, como un ser social, como un ser biológico, como un ser neuropsicológico, como un ser biopsicosocial, no sé. Eso es clave. Y yo les voy a dar yo les hablaba del efecto Pigmalión, ¿no? Ese efecto en donde le dijeron a los profesores que el grupo A era bueno y el grupo B era malo, y los profesores cuando iban al grupo A la entregaban toda, pero cuando iban al grupo B, pues nada, no preparaban clase, regañaban a los muchachos porque dizque eran los malos del paseo. Y es que la forma, la manera o lo que yo pienso del otro va a determinar la forma en que yo me relacione con él. Esto es muy importante, muy clave. Hay un efecto en psicología que se llama el efecto halo, H-A-L-O, el efecto halo. Y es un efecto muy conocido en psicología. Y es que todos los seres humanos hacemos una lectura del otro en fracciones de segundos. Y con esa lectura que hacemos del otro,
esa lectura va a determinar la forma en que nos relacionemos con ese otro, ¿sí? Va a determinar la forma en que yo me relacione con el otro. ¿Cuál es el concepto de ser humano que queremos formar? Un ser humano, por ejemplo, en estos días escuchaba a un colegio diciendo, nosotros no damos acá religión porque respetamos los credos. Yo me ponía a pensar, bueno, es válido en el escenario de este tema de su pedagogía, de ese tema de su modelo pedagógico. Quizás, como lo diría Brunner, el aprendizaje por descubrimiento, que el estudiante descubra si tiene fe o no tiene fe. No sé, sería como el sustento para este tipo de escuelas, ¿no? ¿Qué tipo de ser humano le vamos a entregar a la sociedad? Que tenga valores, que no tenga, que sus valores, no sé, pero eso nos hace pensar. La segunda pregunta yo les decía, precisamente, eh, ese proceso de formación del ser humano, sus dimensiones, cuáles son las áreas que queremos formar en nuestros educandos. Hoy hablaba con un colega que también es director de un programa de educación superior, de un programa de psicología, y les gustó un modelo que yo implementé hace unos 2 años y medio en el programa. Y es que creamos un comité de ética en el programa de psicología, porque los estudiantes universitarios, algunos estudiantes universitarios, tienen el vicio de copiar, por ejemplo, copiar las cosas, y eso es un plagio, se llama literalmente en el ambiente académico. Y los reglamentos estudiantiles, como los reglamentos de la ciencia, consideran el plagio como una falta, ¿sí? Como algo que precisamente va en detrimento del conocimiento, de la academia, de la ley y que tiene consecuencias también legales. Hoy en el escenario colombiano, los plagios tienen consecuencias legales. Pero hace muchos años, hace 2 años y medio más, un poco más de 2 años, perdón, hacíamos la reflexión con un equipo de trabajo. Yo les decía, es que un plagio es algo más que un cero. O sea, yo no, sí, te copiaste, entonces te pongo cero. O llamo a los dos que tienen el mismo examen o que escribieron lo mismo y les pregunto, ¿quién de los dos es el original? ¿Quién se copió de quién? No, es algo mucho más que eso, es algo más que una nota. El plagio implica indudablemente un tema de violación a la norma, de violación a la ley, pero hay un discurso ético de vida ahí. Entonces yo les decía a los profes esa vez, eh, el plagio es algo más que un cero, porque el cero, pues el pelado lo asume, el estudiante lo asume, ¿sí? Como, bueno, listo, me pusieron cero. Y de pronto hasta perderá la materia, no sé, del curso. Pero ¿qué hay de su vida? ¿Qué pasa si a la vuelta de 2 años estudia una especialización o hace un estudio de posgrado y sigue haciendo lo mismo? O cuando esté en su trabajo, eh, sea capaz no solamente de hacer un plagio, sino de falsificar un documento. Entonces, creamos en el programa de psicología una muy buena práctica, pues de pronto se las comparto a ustedes y también les puede servir. Creamos un comité de ética en el programa, compuesto por un egresado, un estudiante, un representante de estudiantes, 2 profesores, la coordinadora académica, coordinador de prácticas y mi persona como director del programa. Y en ese comité de ética, básicamente lo que estamos tratando es de apuntarle a la formación del ser, a la formación del ser. No es que es uno de los temas que también tengo incluido aquí en el diplomado de psicología educativa, formación del ser. Lastimosamente formamos para todo, menos para que el ser humano sea eso, ser humano. Porque es que yo molesto a la gente, perdone que hoy esté hablando tanto de mí o que esté colocándome yo esa primera persona en este escenario esta noche. Pero bueno, hablo de mí porque soy la persona que más conozco, ¿no? Eso es otra realidad de mi vida.
Eh, pero es que yo siempre he dicho, uno es psicólogo, en el caso mío, yo soy psicólogo de 8 a 12, de 2 a 6, yo molesto con eso. Yo soy es un ser humano. Yo a mi casa no llego diciendo llegó el psicólogo. No, yo aquí a mi hogar llego diciendo llegó el esposo, llegó el papá, ¿sí? Esos son roles que yo cumplo acá en mi casa. Y hablo con mi papá y soy su hijo. Hablo con mi mamá y soy su hijo. Y hablo con mis hermanos y soy su hermano. Yo delante de ellos no soy el psicólogo hermano o el hermano psicólogo. Sí, yo por eso molesto mucho con eso. Yo le digo a la gente, no, no, no. Mire, yo soy psicólogo de 8 a 12 y 2 a 6. Molesto mucho con eso a veces. Porque es que, y yo a eso le llamo las camisetas de la vida. O sea, yo me pongo la camiseta hoy, ahora con ustedes, perdonen la expresión, ¿sí? Me pongo la camiseta de profe, pero ante mi hijo yo no puedo usar, digámoslo así, esta camiseta en ese momento de mi vida, porque con él soy papá. Es más, pero miren, acabo de llegar a casa y lo primero que me dicen mis hijos es, ¿qué me trajiste del viaje? ¿Sí? O sea, ellos, perdonen la expresión, no les importa lo que yo estaba haciendo en Bogotá, a qué fui. Les interesa que llegó papá, y llegó papá con algo nuevo, llegó papá para abrazarnos, llegó papá para darnos un dulce, unas donas, un juguete, en fin, formar en el ser. Es más, a mis hijos les he enseñado siempre a nivel educativo que a mí me interesa que ellos sean felices, que disfruten su paso por la vida, por sus colegios, más que una nota. Es lo último que yo pregunto. A veces el tema de boletines, sí, yo voy a preguntarles, pero cada vez que yo voy a reclamar los boletines de mis hijos en sus colegios, yo pregunto es, ¿y cómo está en su relación con sus compañeros? A veces le pregunto a los profesores y ellos se sorprenden. Y mi hijo, yo le doy plata a mi hijo, le doy dinero a mi hijo para que compre en su recreo, en su descanso. ¿Cómo lo ha visto usted? Va allá a la cafetería, compra, pide los vueltos. Cuénteme cómo está con eso. Y los profesores se sorprenden porque pues son preguntas que, perdón, casi no, nadie, ningún papá quizás haría. El papá es, ¿cómo le fue? Sacó 5, ¿cuántas ganó? ¿Cuántas perdió? ¿Cómo está su conducta? Y ya. Pero no, es más, a mi hijo cuando se baja del carro, cuando lo dejo en el colegio, le coloco tareas. Coloco tareas y le digo, hijo, hoy tendrás que abrazar 3 personas. Hoy pide perdón. O hoy da las gracias. Me interesa colocarle esas pequeñas tareitas, más que de respondiste matemáticas, respondiste inglés. Me interesa es formar su ser. Porque a la larga, eso es lo que de alguna manera u otra, cuando él sea más adulto, va a recordar que yo le di una y dos, ¿cierto? La satisfacción para uno saber que entregó un buen producto, pero no que entregó un estudiante, un bachiller, no sé, un médico, no sé. Es que le entregamos a esa sociedad a través de ellos. Entonces, miren que este tema de la formación del ser humano en el desarrollo de todas sus dimensiones. A los niños hay que formarlos de manera integral, y aquí vuelvo a usar esa palabra que ha sido hasta tan descalificada en el escenario educativo, ¿no? O sea, integralidad del ser, su vida espiritual, es, es su vida emocional, es la capacidad que tiene para administrar unas monedas, unos recursos, es la posibilidad que tenga de compartir con sus amigos o de resolver un conflicto con sus compañeros de clase, ¿sí? De eso se trata. O sea, a mi hija, por ejemplo, hoy día ya hace parte de un colegio que es supremamente inclusivo y ella estudia con niños diagnosticados con Asperger, diagnosticados con algún tipo de espectro autista. Ella tiene un compañerito
con problemas de lenguaje, tiene un compañerito con problemas de movilidad física, de limitación o discapacidad física, motora. Y cuando yo veo estos escenarios y logro compartir con ella y sus compañeros, a mí me gusta porque precisamente ya mis hijos no se sorprenden cuando tienen enfrente a un compañero de clases que no tiene las habilidades que él tiene, que él quizás tiene otras que mi hijo no tiene, que mi hija no tiene. Y esa aceptación y ese valor de la diferencia es muy importante en el mundo de la pedagogía, en el mundo de este siglo XXI en el que estamos, ¿no? En donde lastimosamente no aceptamos las diferencias, que nos está matando en Colombia y en Latinoamérica el mundo de la aceptación de las diferencias, ¿no? Debemos darle respuesta a la pregunta el tipo de experiencias que queremos vivir también. ¿Qué es lo que queremos vivir? Entonces, miren cómo estos ejemplos que les estoy colocando de mi vida, pues vuelvo a insistir, o sea, lo coloco porque soy la persona que más conozco, ¿sí? Yo soy la persona que más conozco. Eh, que este tema de las experiencias, este tema de las vivencias, del sentido del vivir las cosas, es supremamente importante. Hoy día se está hablando mucho de educación emocional, inteligencia emocional, pero yo siempre he dicho, o sea, le enseñamos a los hijos, a los estudiantes, dónde queda nuestro país, dónde queda el departamento, le enseñamos dónde queda Júpiter, u- Plutón, les enseñamos dónde colocar, ¿cierto? Los números, dónde escribir, pero a veces se nos dificulta enseñarles dónde colocar sus emociones, dónde colocar su rabia, por ejemplo, dónde colocar sus miedos cuando tienen miedo, dónde colocar su tristeza cuando tienen tristeza. Y eso hay que enseñar, eso también hay que enseñar. Porque la experiencia, ¿recuerdan el tema del aprendizaje significativo? El aprendizaje significativo está anclado a una emoción, a emociones. Por eso yo les decía cuando hablábamos de Auswell, el aprendizaje significativo forma en las emociones. Y por eso trabaja un poquito acerca del tema de la inteligencia múltiple de Howard Gardner. Las experiencias educativas. Y lo decía también en estos días, no es lo mismo yo enseñarle al niño esto es en una foto, esta es la vaca, que ir a una granja o a un zoológico y decirle, mira la vaca aquí, mira cómo mueve la cola, mira cómo come, mira cómo mastica el pasto, la grama, mira ¿sí? Cómo se extrae la leche de la vaca, por ejemplo. Es muy diferente. Las vivencias, el sentimiento, el involucrarse en el proceso. No recuerdo, ahorita hay una frase, no recuerdo el autor, eh, enséñame con palabras y lo voy a aprender, pero lo olvidaré muy rápido. Pero involúcrame en el aprendizaje y no lo olvidaré jamás. Los contenidos curriculares que a veces parecieran que estuvieran escritos en piedra. Perdonen esto que les dije, que les estoy diciendo, pero a veces escribimos los contenidos curriculares nuestros en piedra. Y entonces, como tenemos en la misma materia años tras años, damos lo mismo años tras años, escritos en piedra el contenido curricular. Y quiero decirles que no debiera ser así, porque los grupos son diferentes, porque los seres humanos son diferentes, porque el conocimiento se renueva constantemente. Los contenidos curriculares no deben estar escritos en piedra, deben ser vida, deben tener vida, ojo con eso, vida, deben ser vivificantes, deben producir una experiencia grata de bienestar y de salud. Ahora bien, podemos entonces también responder la pregunta de cómo podemos regular esas interacciones, normas,
En estos días, hace algunas semanas, tuve la experiencia de un grupo de estudiantes de un semestre avanzado del programa que yo dirijo, que es el programa de psicología. Profe, que queremos hablar con usted. Ah, bueno, listo. Me fui yo para el salón de ellos. Y lo que fui fue a escuchar a abrir el buzón de caja sugerencia y reclamos. Es decir, ellos ese día sacaron quizás todas las cosas que les estaban molestando. Y una de ellas es que un profesor, no estaban de acuerdo que un profesor en el semestre ya muy avanzado en el que ellos están, les cerrara la puerta a los 10 o 15 minutos y no los dejara entrar a la clase. Y yo les dije, chicos, no tengo nada que decirle a ese profesor. Profe, que eso es muy escuelero, que eso ya en la universidad no se debe usar. Yo le dije, miren, cuando ustedes vayan a trabajar y entren a una empresa y en esa empresa ustedes les digan que aquí se entra a las 7 de la mañana y ustedes no están a las 7 de la mañana, les va a pasar lo mismo o peor, porque de pronto va a estar en juego su trabajo, su dinero y el futuro suyo y el de su hogar y su familia, solamente porque usted no sabe administrar su tiempo y no es capaz de llegar temprano. ¿Sí? Hay imprevistos, etcétera, sí está bien, yo reconozco todo este tema, salud, sí, pero yo les dije algo y es, los profesores estamos también en una obligación, muchachos, y es de enseñarles a ustedes cosas para la vida. No solamente les vamos a enseñar aquí números y letras, teorías y técnicas para curar y sanar a la gente, ¿no? También necesitamos formarles. Y recuerdo, por ejemplo, tengo un colega, un compañero de trabajo, un profesor, que llega a su salón de clases en la universidad, escúchenlo bien, con una caja, ya sea de cartón o una taza de plástico. Y dice todos los celulares aquí, señores. Porque en mi clase nadie usa celular. Y eso parecerá muy escuelero y todo. Pero él dice, porque cuando ustedes están en una consulta atendiendo a un paciente, ustedes no deben tener el celular ni cerca de ustedes. Miren la razón tan sólida y tan interesante. Y es precisamente la cuarta pregunta o la cuarta respuesta a la pregunta que yo les estoy diciendo. Es describamos, o sea, y definamos los límites, las regulaciones en ese mundo docente-estudiante, entre el educando y el educador. No comer en clase, no arrojar basura al salón de clases, no arrastrar las sillas, no gritar. Esto es interesante. Miren, hace 40 años los problemas más graves en la educación colombiana o en la educación eran usar la falda muy corta, pintarse las uñas, masticar chicle o goma de mascar en el salón de clase, salir corriendo por los pasillos o gritar. Esos eran como los problemas más severos que existían hace 40 años en la educación. Hoy día no estamos lidiando con eso. Hoy día hay tráfico de drogas, bullying, porte de armas, temas de sexualidad. Vemos hoy el embarazo adolescente a la vuelta del día, suicidio, y como lo estamos viendo en algunos escenarios también mundiales, jóvenes que algún problema mental y terminan lastimando, asesinando, haciéndole daño a otros compañeros. Y la relación del docente y el estudiante. Por allá hace muchos años había un video eh, de que hace años el profesor era, después de el sacerdote del pueblo, venía el profesor y el policía, eran las tres figuras más representativas de un pueblo. Y lo que hacía el profesor era respetado y venerado. Hoy día quien tiene la fuerza es el estudiante. Entonces al estudiante no se le puede decir nada porque se deteriora su personalidad. Ustedes me podrán decir,
anticuado y todo ese rollo, pero yo pienso que hay unos límites, sí, que no rayen en el maltrato, indudablemente, que no rayen en la violencia hacia los géneros y hacia la relación de poder que hay entre un estudiante y un profesor, pero sí deben haber límites, sí deben haber normas, sí deben haber pautas mínimas para empezar a regular precisamente una mejora y permitir que haya una mejora en el desarrollo del ser humano, de su proceso de aprendizaje. Miren, hoy día hay una eterna discusión de si es bueno dejar tareas o no es bueno dejar tareas en las escuelas, que los estudiantes deben irse a la casa a descansar. Pero la pregunta del millón es, ¿y dónde están los hábitos de estudio? ¿Cuándo vamos a formar hábitos de estudio los estudiantes? ¿Qué forma un hábito de estudio? ¿No es la tarea? Si usted concentra a su hijo media jornada en el colegio y toda la tarde está sin hacer nada, ¿cómo vamos a formar hábitos de estudio en nuestros estudiantes si no es a través de la tarea? Y está el otro polo, la sobresaturación de actividades en los estudiantes o en nuestros hijos. Entonces, no conformados nosotros los papás que nuestros hijos estén en el colegio, los vinculamos a ballet, pintura, taekwondo, karate, squash, tenis, fútbol, voleibol, robótica, o sea, cuanto curso haya por ahí lo metemos, porque es necesario que él aprenda de todo. ¿Y dónde está entonces la lúdica, el juego, el descanso, la oportunidad de crecer en familia, por ejemplo? Esta pregunta de regular, describir las regulaciones en esa relación educando-educador, se hace clave también en la pedagogía. Y como quinta respuesta a esas preguntas que le planteé al principio, que debiera tener un buen pedagogo, es precisamente tener métodos, tener técnicas que se puedan utilizar en la práctica, que sean eficaces, que quizás hayan sido comprobadas, ¿cierto? A mí, yo no olvido a un profesor. Miren, les voy a dar este dato que a mí me parece tan importante y por eso lo logro enseñar o decírselos a ustedes en estos espacios. Yo tuve un profesor que me dijo, cuando su grupo esté hablando muy duro, no grite más que ellos, hable más bajito que su grupo. Si usted grita más que en ellos, usted va a entrar en competencia a ver quién grita más en ese salón de clase. Pero si usted en cambio empieza a hablar pasito, bueno muchachos, buenos días, ¿cómo están? Ellos mismos van a empezar a regularse y van a empezar a bajar el tono de la voz para escucharlo a usted. Yo jamás olvido eso. Y yo desde que aprendí eso, y eso lo aprendí en bachillerato, eso lo aprendí en bachillerato. Y hoy vida en todo el escenario de pronto que yo tengo cuando hablo de manejos de grupo, yo no me desgasto, no salgo. ¿Y qué pasa cuando gritamos? Salimos con disfónicos, entonces el bendito problema, el mal de los profesores. ¿Cuál es el mal de los profesores a nivel de la salud? Problemas de cuerdas vocales, problemas de fonación. Terminamos disfónicos, afónicos, con problemas de ronquera, ¿sí? Porque nuestro aparato fonador o nuestra herramienta de trabajo, que es el diálogo, que es la conversación, que es la palabra hablada, tiene que ser cuidada. Nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestro instrumento. Y nuestro instrumento es nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra capacidad de aprender, sí, pero también nuestra voz, porque es el instrumento que nosotros usamos para eso. Y usted y yo sabemos que si nosotros somos de los que hablamos 6, 7 horas al día dando clases, tenemos que aprender a cuidar la voz. Tenemos que aprender a cuidar nuestro aparato fonador, literalmente. En Colombia
de las mayores motivos de pensión por incapacidad médica o pensión por situación médica, es el tema de salud vocal. Y eso, pues, tenemos que tenerlo en cuenta. Un segundo, por favor. ¿Qué dijo? Bueno, muy bien, qué pena con ustedes. Mi hijo le traje un juguete, entonces me estaba preguntando y me estaba contando su experiencia con el juguete. Bueno, muy bien, voy a tratar de leerlos un poquito aquí, que sé que han escrito varias cosas. La bioética es lo último, está permeando todas las esferas del conocimiento, los comités de ética son lo último ahora. Un ser humano con valores capaz de comprenderse a sí mismo, al igual que los demás. Lo de los roles es verdad, es un tema muy relevante. María Montessori. Benjamín Franklin. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Muy bien. Lo que escucho lo olvido, lo que escucho y observo lo recuerdo un poco. Lo que escucho, veo y tengo oportunidad de preguntar o discutir con alguien más, comienzo a entenderlo. Nos escriben aquí en el chat. Lo que oigo, veo, discuto y hago me permite adquirir conocimientos y habilidades. Lo que le enseño a otros lo domino. Cuando estaba en la universidad, una profesora realizaba lo mismo. Todos los teléfonos estaban en una caja, incluidos los de ella. La norma aplicaba para todos, manteniendo siempre un lema de las reglas claras conservan la amistad. Marta Patricia nos dice, tengo esa experiencia de trabajar en un colegio de modalidad inclusiva, donde considero que el docente no solo transmite contenidos curriculares, sino que va más allá de eso, forma seres humanos capaces de comprender la humanidad, un ser empático, humilde, solidario, entre otros. Por los derechos humanos es importante que sepas que también hay obligaciones. Correcto, Oscar, gracias. Sí es bueno porque como refuerzo, ¿dónde está la recreación, la convivencia familiar con tiempo de calidad? Así es, Oscar, totalmente de acuerdo. Y Bey, respondiendo las 5 preguntas para ser una buena pedagoga, responde las 5 preguntas. Dice que ella concibe al ser humano como quiere formar en valores en el estudiante, que tome sus propias decisiones teniendo en cuenta lo bueno y lo malo del contexto. Dice que forma con experiencias vivenciales que estén al alcance de los estudiantes. Los actores son los estudiantes, profesores, padres, institución y comunidad. Se regulan a través de normas de convivencia, correcto. ¿Y con qué método para alcanzar esa eficacia? Dice métodos activos, críticos, colaborativos, profesores, padres, familia y comunidad. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a avanzar un poquito, porque la pedagogía, al igual que la evaluación, pues tiene un carácter histórico. Es decir, la historia ha permitido que la evaluación y la pedagogía hayan cambiado un poco. Cuando no teníamos sino la rueda, pues las cosas eran diferentes. Cuando apareció la literatura, los libros, las letras, las cosas empezaron a cambiar. Luego apareció la radio, luego apareció la televisión, y pasamos de un método auditivo, de una formación auditiva. Muchos de nuestros padres o abuelos se formaron con educación por la radio, ¿no? Y luego apareció la educación ya, la televisión, y ya fueron métodos audiovisuales. Y el hecho de involucrar la televisión permitió que también existieran necesidades de formación audiovisual o de elementos que potenciaran precisamente estos dos sentidos, lo audio y lo visual, lo auditivo y lo visual. La evaluación, los modelos pedagógicos están circunscritos a un carácter histórico, así como la evaluación. Y pues las condiciones sociales, económicas, políticas, religiosas, culturales, tanto del orden mundial como el nacional, van a permear precisamente los modelos pedagógicos. Por ejemplo, Ochoa clasifica los modelos pedagógicos de acuerdo a los parámetros de elegibilidad. Los clasifica en modelo pedagógico tradicional, modelo pedagógico romántico, modelo pedagógico conductista, modelo social cognitivo,
o perspectiva pedagógica cognitiva, y habla de algunas cosas que ya nosotros hemos tocado, como el constructivismo, el aprendizaje basado en descubrimiento, el aprendizaje significativo y la corriente social cognitiva que lo hemos planteado. Un autor colombiano, que es Julián de Zuviría, dice que el modelo pedagógico debe considerar unos fundamentos psicológicos, fundamentos sociales, fundamentos antropológicos y fundamentos filosóficos. Y reconoce Julián de Zuviría, un autor acá en Colombia él trabaja mucho con niños excepcionales, o lo que nosotros conocemos como niños genios. Julián de Zuviría dice que no debe existir un modelo educativo o pedagógico, ¿cierto? Ortodoxo, radical, ¿sí? Porque los modelos educativos deben, ¿cierto? No existen modelos neutros. Tienen un carácter teleológico, y yo diría más que teleológico, ecléctico. Entonces, para Zuviría solamente hay tres modelos pedagógicos: modelo tradicional, modelo activista y modelo cognitivista, donde en este último modelo entran las teorías de Piaget, las teorías de Vygotsky, las teorías de Ausubel, las teorías de Brunner, ¿sí? Por ejemplo, es otra posición en el mundo de las pedagogías. Laios Snob presenta una propuesta pedagógica relacionada con el concepto que se tiene de conocimiento. Es decir, cómo el alumno se puede acercar para conocer. Aquí la palabra clave, según Nob, es el conocimiento o el acto de conocer. ¿Cómo podemos conocer? Recordemos que, por ejemplo, Freud, en sus etapas psicosexuales, dijo que cuando el niño se lleva toda la boca es porque el objeto de conocimiento o el medio por el cual va a conocer es lo oral. ¿Sí? Piaget, de igual manera, hay que tocar, hay que sentir en la etapa sensoromotora, hay que moverse, hay que caminar, aprender a gatear, a pararse sobre posición supina, es decir, en sus dos pies, y luego empezar a dar pasitos y empezar a caminar luego. Es decir, no reconoce que su propuesta pedagógica está encaminada hacia cómo nosotros conocemos y describe tres métodos. Los heteroestructurantes, básicamente, reconoce que es un método que permite que, aunque exista una única realidad fuera de el individuo, esta es cognoscible, es decir, esta se puede conocer. ¿Qué quiere decir Not con esto? A ver, para todo sujeto, para todo ser humano existe una realidad única, construida por él mismo. Y como es construida por él mismo, él la puede conocer. Claro, perdone la expresión, pero si yo, a ver, si yo creo que esto es una cuña porque mi mesa está coja y yo lo uso como una cuña, esto que es como una billetera así, lo uso, esa es mi realidad. Para mí esto no es una billetera, es una cuña que va a calzar porque mi mesa está coja, porque mi mesa está bailando, está moviéndose mucho. Entonces lo uso como una cuña. Y esta es mi realidad. Es un ejemplo aquí muy hipotético, pero yo le atribuyo no el concepto de billetera a esto, sino de cuña, que sirva ahí como para acuñar la mesa para que no se mueva más. Esta es mi realidad. Pero lo interesante es que yo construí esa realidad. Y al construir esa realidad yo me acerco, según mi concepto, mis creencias, mis ideas, a esta realidad. Autoestructurante básicamente se refiere a que el individuo, pues indudablemente, construye su propia realidad. Y la construye de manera independiente de lo exterior. Y interestructurante es que se relacionan tanto el conocimiento propio como el conocimiento de lo social, el conocimiento externo. Hay pues aquí un modelo pedagógico tradicional que sería como de los primeros modelos que nosotros podemos pensar y revisar. Este modelo pues
se usó en nuestros primeros momentos de la vida educativa, los primeros insumos, el primer momento histórico de la educación. ¿Qué se quería? Pues miren, ¿cómo se veía el ser humano en esta época? Pues personas pasivas, acríticas, sujetas a todo lo que yo podía depositar en ellos, que lo único que tenían que hacer era repetir. Todo estaba sustentado bajo la memoria, ¿cierto? Y la finalidad de este modelo tradicional era enseñar contenidos y normas, es decir, el profesor de esta época le interesaba que el estudiante aprendiera de todo un poco. Y de todo un poco era lo que estaba ahí escrito en su contenido curricular, su plan de estudio. ¿El maestro qué hacía? Pues transmitir contenidos, informar. Se esperaba que el estudiante obedeciera todo lo que uno le dijera, que se sometiera a lo que uno le dijera, que imitara, que copiara, que repitiera, que reprodujera los contenidos que de alguna manera u otra le estábamos dando. ¿Sí? Eh, por el lado de los representantes del modelo pedagógico tradicional, encontramos autores que estuvieron muy encaminados a un concepto en psicología que veremos en otro momento, del IQ o CI, coeficiente intelectual. Es decir, todos éramos medidos con la misma medida, valga la redundancia. Se usaba el mismo rasero para todos. Y habían pruebas estandarizadas que permitían precisamente medir nuestro nivel de coeficiente intelectual. La evaluación, por ejemplo, en este modelo pedagógico tradicional, pues tenía que dar cuenta de cuánta memoria o cuánto contenido habíamos adquirido. Por ende, era una evaluación muy coercitiva y muy represiva. Aquí estamos viendo también parte de los modelos educativos, pero también parte de los pedagógicos, perdón, pero también parte de los modelos evaluativos. Había una evaluación tradicional. Pero bueno, más que la evaluación, nos estamos mirando ahora el modelo pedagógico y era ese modelo pedagógico tradicional. El énfasis, entonces, el énfasis netamente era precisamente eh, enseñar contenidos. Era lo que le interesaba a este modelo. Perdone la expresión, embutir el conocimiento. Se nos veía como ese depósito en donde el profesor echaba y echaba y depositaba y depositaba y depositaba con teorías, palabras, letras, números, más conocimiento, más conocimiento, más conocimiento. Y los estudiantes eran vistos de manera pasiva. Primer modelo. Segundo modelo, modelo conductista, o también conocido como el modelo de la tecnología. El modelo conductista, la tecnología educativa. Básicamente, aquí el objetivo es netamente instruccional. Los conductistas, su nombre lo indica, lo que buscan es que los educandos, los estudiantes de este modelo, participen de una formación que esté llena de instrucciones muy precisas y de medidas muy precisas y objetivos, desde lo simple a lo complejo, ¿cierto? Alcanzables por estos mismos estudiantes, por estos mismos estudiantes. Se parece mucho al modelo tradicional, porque pues también busca literalmente que el estudiante acumule información. Sin embargo, la diferencia con el modelo tradicional del modelo conductista, básicamente,
es que está sustentado en la relación que existe entre el estímulo y la respuesta y en los cambios de conducta que yo puedo influenciar o producir en mis estudiantes. Entonces, se le llamó modelo conductista o de tecnología educativa porque precisamente había un paso a paso. Y en este modelo se le dio prioridad, a diferencia del modelo tradicional, a los procesos más que al estudiante. Entonces, vemos que en este modelo conductista o el modelo de la tecnología educativa, hubo un fuerte interés o un marcado interés por los resultados. Es un modelo muy resultadista. Nos interesa el resultado más que cualquier otra cosa. La humanización del objeto de estudio de un educador, que es el estudiante, se pierde de vista aquí en este modelo conductista, porque le interesa más la estandarización de un proceso para llegar a conseguir un producto puntual a través de las acciones que ese docente, ese educador puede realizar sobre él. Entonces, la evaluación en este modelo se convierte entonces en una evaluación sumativa. Y de tal manera que permite entonces contrastar resultados con los objetivos trazados. Entonces me trazaba un objetivo, formulaba unos objetivos. Estos objetivos debían tener unas características particulares. Los objetivos que se trazaban aquí debían ser descritos en que el estudiante adquiriera o exhibiera el resultado fuera precisamente medible, observable y cuantificable, ¿cierto? Debían estar definidas muy bien las relaciones de tiempo, espacio, elementos, interventores, restricciones, ¿cierto? Porque era necesario controlar las variables para que la conducta a producir se consiguiera y indudablemente hacer observable el objetivo. Y que pues la evaluación y el criterio de desempeño pues precisamente fuera implementado un modelo de evaluación a través precisamente de la verificación de esas conductas que alcanzó el otro. Entonces vemos cómo en este momento de la historia de la educación, por ejemplo, los libros que se usaban, el material bibliográfico que se usaba en esta época, era un material bibliográfico que tenía objetivos, metas, se espera alcanzar con este resultado, con esta implementación de este texto, de esta situación, tal cosa. Le decían a uno hasta las estrategias y las formas de evaluar que uno tenía que usar precisamente para determinar el resultado u obtener una calificación que por lo general estaba sujeta a el cumplimiento o al incumplimiento de las competencias. En ese momento pues ni se hablaba de competencias, de los resultados o las conductas que debíamos alcanzar. Un tercer modelo es el modelo pedagógico activista. En el iluminismo francés se gestó un movimiento interesante, muy en el marco también de esa época del Renacimiento y la Ilustración, sobre todo el Renacimiento, siglo XV más o menos, pues, finalizando el siglo XV, empezando el siglo XV, el Renacimiento, donde las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, desarrollo industrial, revolución, ¿cierto? Nutrieron precisamente a este modelo, concibiendo al ser humano como un ser humano que podría participar del escenario. Bueno, mi amor.
una metodología y una didáctica que adquirían gran importancia porque se buscaba precisamente la espontaneidad, la creatividad, el aprendizaje de manera creativa y motivadora que propusiera el maestro, una didáctica muy encaminada hacia el trabajo en equipo, hacia el diálogo, la discusión, las mesas redondas, las tomas de decisiones, y en donde la observación y la experimentación también jugaban un papel muy importante. En el modelo pedagógico activista, entonces, no interesaba el contenido del aprendizaje ni el tipo de saber enseñado. Lo importante de este modelo era precisamente que el niño se desarrollara de manera espontánea, bajo una metáfora o una analogía interesante, y es que el niño es visto como una semilla que lleva adentro sus potencialidades para crecer. Dentro del niño había una semilla que podía ser potenciada hasta convertirse él en un adulto, pero que debíamos cuidar precisamente esa semilla que estaba dentro del niño. Y había que cuidarla con la idea, como lo estamos viendo, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, de la revolución, del pensamiento crítico, de la innovación, de la creatividad. Este modelo pedagógico activista, su nombre lo indica, le da una mayor fuerza al estudiante, ¿sí? Pero también fue un modelo que en algún momento se tildó de permisivo, porque fue el modelo del dejar hacer. Si tú quieres hacer esto, pues hazlo. Tú eres estudiante y quieres gritar y quieres rayar esto, pues hazlo. Y esto pues fue un modelo que dio paso o que dio tránsito a otros modelos, pero una de las grandes críticas que tuvo el modelo activista fue este. Un modelo pues que tampoco podríamos satanizarlo, y porque de alguna manera u otra le dio la oportunidad al estudiante de ser, de mostrarse en espontaneidad, de ser creativo. Y al profesor le dio la oportunidad de innovar para que la motivación, la semilla precisamente que llevaba dentro de ese niño, la semilla de las potencialidades que llevaba el niño, fueran precisamente, eh, estuvieran acompañadas del crecimiento y el desarrollo que el mismo docente les podía brindar a través precisamente de sus acciones. Hay un modelo, pues, de que este ya de alguna manera u otra lo tocamos cuando hablamos un poquito de Ausubel, y es el modelo pedagógico constructivista, un modelo que se sigue usando. Bueno, ahora tendría yo que decir, yo dije que se siga usando, no, todos se siguen usando. Hay algunos con más fuerza que otros, hay algunos colegios que siguen usando el modelo pedagógico tradicional, todavía siguen evaluando a los estudiantes de manera memorística y todavía siguen mirando si alcanzó o no alcanzó el conocimiento, sino que hoy día lo que hicimos fue cambiarle el nombre. Ya hoy día no hablamos de conductas o tecnología educativa o modelos conductistas, sino que hablamos de competencias y logros y etcétera. Pero hay a veces colegios que todavía siguen siendo muy tradicionales y muy conductistas, ¿no? Donde no hay libertad para la creatividad, para la espontaneidad, para la diferencia, la aceptación de la diferencia que estamos hablando en esta noche, precisamente. El modelo entonces pedagógico constructivista, pues ya hemos hablado de él. La pregunta central de este modelo era cómo se adquirían los conocimientos. Y la psicología educativa jugó un papel muy importante en este modelo. La cognición, cómo conocemos el mundo de los aprendizajes previos, las analogías que se usaban en este modelo constructivista. Yo les decía la importancia de construir. Yo sé algo, tú sabes algo, pongámoslo en el terreno, pongámoslo en la mesa y vamos a producir entonces, sumemos nuestros conocimientos para producir algo nuevo, para aprender de una mejor manera. Eh,
el conocimiento del modelo pedagógico constructivista lo construye el sujeto. Quiere decir que el conocimiento, el estudiante tiene que construirlo a partir de la acción. No se trata pues de un mero acto de activismo, ¿no? Sino de un contacto netamente físico con la experiencia, sino de cómo él puede materializar lo que va a aprender en sus pensamientos. El modelo constructivista entonces reconoce la existencia de conocimientos previos, eso también lo sabíamos o lo habíamos tocado anteriormente. El modelo constructivista también nos recuerda que el conocimiento es adquirido, y esto le da al estudiante un repertorio para manejar e interpretar mejor al mundo, es decir, le da unas bases para que al enfrentarse a la sociedad lo pueda hacer de la mejor manera. Y bueno, el constructivista, como es un concepto que está dentro de las teorías cognitivas del aprendizaje, los conceptos, las ideas que tenemos de las cosas, constituirán entonces el punto clave álgido y crítico de este modelo como tal. Bueno, voy a mostrarles ahora un modelito que me encontré yo, que no está como en los anaqueles de la historia de los modelos pedagógicos. Esto quizás para algunas personitas va a ser nuevo, pero me encontré que hay un modelo pedagógico latinoamericano. No sé si de pronto los que están en sala conocían de esto. Pero los modelos que vimos allá, modelos constructivistas, tradicionales, conductistas, románticos, transmisionistas, etcétera, han estado siempre. Lo que me encontré es que en la revisión que he hecho de los modelos pedagógicos, me encontré que existe un modelo pedagógico latinoamericano. Y como sé que aquí en este diplomado hay personitas de otros países, quise traérselos para que lo conociéramos. ¿Y qué es el modelo pedagógico latinoamericano? Es un modelo básicamente que permitió un collage, un tutti frutti, un salpicón, un, eh, no sé, un revuelto, una sopa, la hibridación o el eclecticismo de esos modelos que ya nosotros conocemos. Entonces, por ejemplo, el modelo pedagógico latinoamericano promociona al hombre a un estado de perfección como maestro, es decir, invita al educando a perfeccionarse, ¿sí? En donde la libertad sea un valor clave, mantendrían la libertad como uno de los valores claves, pero una libertad que estuviera comprometida. Es interesante este concepto, libertad comprometida. Es decir, yo soy libre, pero soy libre para comprometerme con mi propio proceso. Esto es una de las cosas bastante interesantes. El modelo pedagógico latinoamericano desarrolla nuevas nociones, parte del hecho de que hay que reconocer en el conocimiento la solución a los problemas, afirma la pregunta como método mayéutico también, reconoce que el modelo latinoamericano debe tener en cuenta el propósito, los contenidos, el método, las estrategias y la forma evaluativa para que sea un verdadero modelo, digámoslo así. Entonces, para hablar de eso, tendremos que reconocer cuáles son esos puntos. Yo les decía esas preguntas que hay que responderse, pues también nos las respondemos acá. Ven al hombre precisamente como un ser humano que aunque tenga necesidades, pueda dirigir su vida él mismo, pueda tomar el control de su vida para moverse y dirigirse hacia la consecución de sus metas, la satisfacción de esas necesidades, al desarrollo de sus potencialidades y, como lo diría Abraham Maslow en las teorías de la psicología humanista, para que él se autorrealice
y sea capaz de establecer él mismo su concepto de autorrealización. En este modelo latinoamericano se reconocen tres momentos educativos. El primer momento en donde se interactúa, donde está la interacción docente, estudiante, maestro, estudiante, o alumno, o educado, educador, educando, educador. Un segundo momento donde se espera que haya formación personal mediante el conocimiento, estrategias pedagógicas, formación científica, formación investigativa, formación ética. Y hay un tercer momento en donde se eduque. A mí me encanta este tema de educación. La educación viene de un latín que se llama educare, y educare no es otra cosa que formar, moldear, permitir que el ser humano tenga una forma de vida, un estilo de vida que en el escenario de lo social sea capaz de dar respuesta a ese escenario puntual. ¿Cómo se aprende? Una pregunta que se responde desde el método que se usa en el modelo latinoamericano. Los modelos latinoamericanos o este modelo latinoamericano pretende que el estudiante mantenga su motivación por sí mismo, que aunque esté en el escenario grupal o individual, mantenga esa motivación, que aprenda a conocer el propio aprendizaje, es decir, le estamos enseñando al estudiante en el modelo latinoamericano que sea capaz de aprender a aprender, que sepa hacer en el contexto, es decir, que aplique lo que sabe en el contexto, eso le llamamos competencias, que quiera aplicar los procedimientos, es decir, que él por voluntad propia decida aplicar esos conocimientos y que sea también además un estudiante que sistematice, que registre su conocimiento también. En el método, pues tenemos todo lo que hemos planteado, por eso es un modelo latinoamericano híbrido que hace un collage de varias cosas. Toma entonces, por ejemplo, lo vemos aquí en pantalla, del aprendizaje significativo de Ausubel, del aprendizaje por comprensión, de autores como Montessori, Pestalozzi también nos dieron algunos indicios de este aprendizaje por comprensión, del aprendizaje cooperativo, del aprendizaje autorregulado, que es parte de lo que Bandura en las teorías del aprendizaje social nos quiso enseñar, de la metacognición, del aprendizaje social, del aprendizaje cognitivo, del aprendizaje socioafectivo, en donde a través de mente, factos, esquemas, como lo diría Novak, mapas mentales, ensayos, resúmenes, legislaturías, ponencias, el estudiante pues adquiera este tipo de formación, este tipo de conocimiento en el modelo latinoamericano. De igual manera, aprendemos para problematizar, asesorar, mantener el contacto permanente. El profesor debe problematizar el conocimiento al estudiante, debe asesorarlo, acompañarlo, debe tener diálogo constante con él, mantener un contacto permanente con su estudiante, estimular a que el estudiante vaya hacia el aprendizaje colaborativo, es decir, que no se aísle, que no sea un llanero solitario, sino que sea capaz de asociarse a otros estudiantes, que es capaz de trabajar en equipo. Valore, el profesor aquí juega el rol de valorar las actividades que el estudiante desarrolla en este contexto, brinda al estudiante información necesaria para que avance en su proceso de aprendizaje. Y ante todo, pues los contenidos, desde la pedagogía de la pregunta y la respuesta, estén organizados de manera temática. El estudiante en el modelo latinoamericano es un estudiante que puede ser capaz, que va a ser capaz o es capaz de formular respuestas, de buscar, seleccionar y manejar información, de identificar y formular proyectos de investigación, de incorporar las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones, de trabajar estratégicamente, de tener aprendizaje colaborativo, es decir, de trabajar en equipo, además de aplicar sus conocimientos en contexto y solucionar problemas. ¿Cómo es la evaluación del modelo latinoamericano? Es un modelo que da prelación a la pregunta,
¿cierto? Que debe dar también la noción de que el aprendiz o el estudiante se interrogue sobre sí mismo, es decir, tenga un concepto de autoevaluación, pero que también sea capaz en ese proceso de autoevaluación de reflexionar, de discernir, de preguntarse a sí mismo si lo que está haciendo lo está haciendo bien, de que él pueda crecer en juicio y autodecisión, de que sus áreas, las áreas esas que mencionábamos anteriormente, social, política, emocional, científica, religiosa, económica, sean administradas y gobernadas por él también. La evaluación debe dar cuenta de si se mejora o no se mejora la calidad de vida del estudiante, de si mejora su capacidad de comunicarse y de participar, además de convivir, porque hay que saber convivir, y de tener un sano concepto de sí mismo, que sea capaz de ejercer liderazgo. La evaluación, entonces, está en el modelo latinoamericano, el modelo pedagógico latinoamericano, se relaciona a un modelo sistémico integral, donde hay un eje problematizador, la investigación juega un papel muy importante. Al el estudiante del modelo latinoamericano se le debe potenciar el hecho de que sea un investigador, de que no trague entero, de que no se conforme con lo poco que el docente le da en el escenario de la presencialidad o en el escenario de la clase, del encuentro con su educador, sino que sea capaz de tener esa iniciativa, de ir hacia la búsqueda del conocimiento de la verdad, hacia no quedarse con él. Y bueno, usamos además de la autoevaluación en el modelo latinoamericano, yo personalmente lo uso, usamos la coevaluación, que es la evaluación que hacen los pares, colocar a los mismos estudiantes a que se evalúen entre sí, ¿sí? A que sean evaluadores el uno del otro, con cientificidad, con rigurosidad, con el criterio ético de no ponerle una nota que a mí me parece que él me cae bien y le pongo buena nota, me cae mal, le pongo mala nota, no. Es tener criterios de coevaluación y de heteroevaluación o metaevaluación, que son criterios que van precisamente en el marco del docente, que es capaz de leer lo que está sucediendo en el contexto y evaluar de la mejor manera o valorar de la mejor manera. Un profesor que va a usar también la crítica, la reflexión como herramientas transversales a su proceso evaluativo. Bueno, este modelo latinoamericano, se los voy a dejar ahí, que me parece muy interesante que también lo conozcan, lo tengan, lo puedan usar, lo puedan precisamente compartir con sus compañeros de trabajo, lo puedan implementar en los modelos que están haciendo en la actualidad, los ajustes curriculares que están haciendo en sus instituciones, o pues de manera personal, ustedes ya lo logren también vincular a su escenario eh, de vida, lo puedan usar, lo puedan compartir y lo puedan aplicar de la mejor manera. Ahí les voy a dejar. Entonces, les recuerdo que todo este material, yo les entrego todo este material que hemos trabajado y en el día de mañana vamos a prepararnos a compartir un poquito acerca de esas excepcionalidades, ¿cierto? Que tenemos en algunos aprendices, en algunos educandos, en algunos estudiantes, ya sea excepcionalidades o discapacidades. Mañana nos vamos a adentrar un poquito a ese mundo de la discapacidad, a ese mundo de la excepcionalidad y cuál debe ser nuestro rol en ese escenario de la dificultad, en ese escenario de la diferencia y la aceptación de la diferencia a la cual nosotros podemos ir caminando día a día. Siendo las 9:18 de la noche, damos
por terminar nuestra sesión hoy en relación a modelos pedagógicos del aprendizaje, modelos pedagógicos. Y mañana nos preparamos entonces para estudiar excepcionalidades en los aprendices y discapacidad y cómo podemos tener un rastreo de ello y cómo qué se está haciendo a nivel nacional o internacional para trabajar este mundo de la excepcionalidad, este mundo de la discapacidad. Nos vemos mañana. Un fuerte abrazo. Gracias por esperarme. La verdad, muy agradecido con ustedes por su comprensión. La verdad, son situaciones que a veces se le salen a uno de las manos. El vuelo tuvo un retraso de unos 25 minutos. Debía salir a las 4 de la tarde de Bogotá, pero salimos, bueno, estuvimos en el avión desde antes de las 4, pero la pista tuvo permiso para despegar solo hasta las 4:25 más o menos. Y ahí estuvo precisamente un poco la demora. Les agradezco, en verdad, muchísimo el hecho de haberme esperado y nos vemos mañana. Nos vemos mañana, les abrazo el alma. Muchas gracias a todos. Sigan escribiéndonos, sigan nuestras redes sociales, las redes sociales de la Corporación Internacional Líderes ONG en YouTube, en Facebook. Sigan participando del grupo en WhatsApp, enterándose de las novedades, de las cosas que hay que hacer. Y bueno, muy contento porque estamos en este escenario aprendiendo de todos nosotros y para mí en verdad es un verdadero placer, un verdadero privilegio el que puedan ustedes darme este tema en el día de hoy. Bueno, muchas gracias, feliz noche, gracias a todos. Guardo el chat porque me gusta guardar lo que ustedes comentan, lo que ustedes escriben, porque me gusta aprender. Literalmente lo hago con ese sentido. Y es que yo aprendo de lo que ustedes me enseñan. Feliz noche, que descansen. Nos vemos mañana a las 19 horas Colombia. Así es. Gracias, Luz María. Un aprendizaje para todos. Muchas gracias. Ay, estás comiendo donitas. De esas de chocolate, ¿te gustan? Traje de chocolate, arequipe. Esa es de Oreo. Ah, verdad, Oreo, sí, no me acordaba el nombre. Nada más traje 3 sabores. ¿Compraste nada más 6 donas? No. Sí. 12. 6 más 6. 6 más 6, señorito. Sí, sí. 3 más 6 son 6. 2 cajas de 6. En cada caja vienen 6.